Buen día, un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a su canal, donde vamos a seguir adelante con las reflexiones. Hoy los invito a participar del capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, siguiendo nuestro avance, entre los versículos 1 hasta el 21. Dispongámonos entonces en este momento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso se manifiestan en él los poderes y los milagrosos. Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodias, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero no tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodias bailó en público y le agradó tanto a Herodes que se comprometió a juramento a darle lo que ella quisiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó en una barca del lugar. Apenas lo supo la gente, dejó la ciudad y lo siguió. Cuando desembarcó, Jesús vio a una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, los curó, los sanó. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús: este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprar alimentos. Pero Jesús dijo: no es necesario que vayan, denles de comer a ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús dijo: tráiganlo aquí. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre los pastos, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a hablar primero de esa instigación dada por un ser humano, en este caso, una madre a su hija. Dice a ella: tráigame aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Y el rey ordenó que se la dieran. Mandó decapitar a Juan en la cárcel. Este hecho es absolutamente reprochable, el provocar la muerte. Son situaciones dadas por las manifestaciones equivocadas de seres que sobre su propia ignorancia son capaces de no distinguir del mal sobre sus mentes, las cuales están dominadas por pensamientos muy densos. Esos densos apegos materiales muy profundos, totalmente contrarios al espíritu. Y con ello hacen daño al punto de romper ese equilibrio perfecto, más sagrado, entre el cuerpo y la existencia, lo que llamamos vida. Mujeres y varones llenos de celos, de deseos carnales, de deseos de poder y de la obtención de bienes materiales, pierden toda razón y se someten al estado más bajo y burdo que un ser pueda llegar, el hacer daño a su prójimo por estas posesiones del mal, del demonio. Estos actos, aunque nos desconciertan, son actos permitidos por la voluntad de Dios, ya que, como hemos dicho, Dios deja a su Hijo, el hombre y la mujer, que actúen en su propio deseo en el libre albedrío, y acepta su decisión. Esa decisión de optar por el mal, entonces recibirá también su propia recompensa. Ese es el dolor de ese hijo equivocado. Así que en él se cumplirá el dictamen de la ley de Dios,
Aquellos que insulten o desprecien el Espíritu Santo recibirán castigo y no recibirán perdón. Estas son las consecuencias del engaño. Cada uno hace su propio infierno al agredir al Espíritu en sí mismo y al despreciarlo en los demás. Ese desprecio intencional al causar la muerte. Estos seres que cometen estos actos deben hacer una reconversión muy profunda de ese engaño para que sean redimidos de sus propias males o de su propio infierno. Incluso para que no sufran sus generaciones, porque serán marcadas por estos holocaustos, las maldiciones. Es aquí donde debemos tener mucho cuidado, de no dejarnos someter ese Hijo de Dios la mente por esos deseos mundanos que llevan al Hijo de Dios a la perdición. Bueno, esto pasó con esas mujeres y pasó con esos varones en ese momento. La fama de Jesús, dice el Evangelio, llegó a oídos de Herodes y dijo a sus allegados: este es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiesta en poderes milagrosos. Hablaré entonces ahora de los signos, de los milagros que realizó Jesús, los cuales son verdaderas manifestaciones del poder de Dios en él. ¿Esto qué quiere decir? Los milagros son manifestaciones externas, ¿sí?, que modifican de manera sustancial, ¿sí?, a esos elementos materiales, no sea completo o completamente. Que en términos normales no deberían suceder. Estas manifestaciones casi siempre se realizan sobre los cambios de la sustancia material, la cual, por acción de una fuerza superior, es modificada en su estructura y cambia, otorgando la posibilidad de ajustarse a un querer o alguna de alguien o de varias personas. Para el ser humano, para nosotros, un milagro es algo que no está dentro de nuestro entendimiento común. ¿Cómo Jesús logró este especial poder sobre la materia? Esa es la pregunta. No es fácil entender esta situación o aceptarla de manera rápida, ya que se sale de nuestro parámetro mental, de lo que estamos acostumbrados. Primero hemos comentado y por supuesto aceptado que Jesús se encontraba en una sublimación perfecta, o en una conciencia perfecta con su propio espíritu, el cual es la esencia de Dios, como lo hemos entendido todos. Él, al estar en esa conciencia, quiere decir que no hay separación entre mente y espíritu. Le hace esta unidad ya ser no dependiente en su mente de lo material y poder desarrollar todo acto bajo la fuerza del espíritu que lo ha suscitado en él. Esto ya lo hemos dicho, se llama fe. Al estar Jesús en este estado perfecto, ya no expresa en ningún apego a la materia externa. Por lo tanto, esa materia pierde todo su poder sobre su mente y entra la materia en un estado de transformación molecular o atómica, otorgada o dinamizada por el espíritu, en este caso. Esa materia pierde su cohesión, su integralidad y es fácilmente moldeable a voluntad de la decisión del Hijo de Dios. La materia sucumbe a la fuerza del espíritu, el bien sobre el mal. Cuando el ser se hace consciente y se hace conciencia pura en el espíritu que lo posee, tiene ya el poder sobre todo. En este caso, el Hijo de Dios, mente, unido al espíritu, es otorgado con el poder infinito de quien es el creador de todo. Por tal razón, en ese momento, el elevado en la conciencia crística tiene el poder máximo de transformar a su voluntad todo lo que sea. Jesús, al ser otorgado con ese poder, entonces, perfectamente podía, a voluntad propia, transformar cualquier cosa material, cualquier cosa natural, medio, ambiente, clima incluso. Podía transmutar las células de su propio cuerpo y hacerlas tan sutiles y tan poco densas que era capaz de pasar los muros. Esos muros densos para unos,
pero para su espíritu no. Esto todo lo hacía y lo podía hacer a través de su voluntad y con el permiso de la voluntad de quien lo solicitaba. Curar a un enfermo. Por eso podía curar cualquier afectación dada por esas enfermedades, siempre que había una decisión de quien la recibía. Jesús podía estar en varios lugares, omnipresencia. Por eso Él estaba presente en muchos lugares. Pero recordemos que la enfermedad del cuerpo son meras transformaciones moleculares de esas células. Estas cambian su composición y hacen que las células pierdan sus capacidades de funcionamiento o de sus funciones, a las cuales fueron diseñadas y colocadas en el cuerpo, haciendo que el órgano al cual forman cambie su estructura y pierdan su capacidad funcional. Toda enfermedad inicia en un cambio molecular y celular, que es producido por agentes externos a la misma célula. Este es producido por agentes ocasionados en su mayoría por efectos cerebrales que se ocasionan de los pensamientos y sensaciones. Del pensamiento también vienen las acciones que hacen y provocan esas afectaciones en el cuerpo. También la enfermedad viene de acciones ajenas al cuerpo que debilitan estas estructuras, ya sean traumas o agentes invasivos que hacen producir esos cambios y terminan produciendo la enfermedad. Un virus, por ejemplo, bacterias, traumas, o deformaciones por excesos de minerales y toda clase de composición química. En fin, es un cambio de función de una estructura orgánica. Por lo tanto, el Hijo de Dios, al estar en su estado de conciencia en el Espíritu, está por encima de estas situaciones, que son materiales y temporales, y es capaz de reordenar la funcionalidad de estas células, restaurarlas en sus características y hacer retornar sus funciones o cualquier cosa a la previamente establecida, volver al principio. Eso dado por el mismo principio de Dios. Dios es capaz de transformar lo que Él ha creado, nadie más. Quiere decir, es el canal que vuelve a sí mismo. Dios es el único cambiar lo que Él mismo ha realizado. Entonces, el ser que logra hacer este entendimiento se convierte en receptor y transmisor de esa fuerza. Eso era Jesús. Esto pasó una y otra vez con Jesús en todas las dimensiones. Era tan grande el poder de la conciencia infinita de Jesucristo que su sola presencia espiritual ya era suficiente para hacer retornar a su origen cualquier evento. Por eso, su sola presencia curaba. Por eso pudo multiplicar de un pedazo de pan, de un trozo, y convertir en miles de panes. Lo mismo que los peces, el vino y muchas otras causas, manifestaciones o signos, curaciones muchas. Y toda clase de hechos que para el común de nosotros, de la gente en su momento, eran sobrenaturales, o siguen siendo sobrenaturales, y se salen de nuestro entendimiento o comprensión y se hacen sorprendentes, pero tienen una simple explicación. El poder, el espíritu, a través de la voluntad mental, hace que toda materia cambie. Pero lo más bello de todo esto es que Jesús nos enseñó a lograr esa magnificencia. Nos dio el camino de esa verdad y nos puso a disposición de nosotros a hacer lo que Él hizo. Esto está demostrado en la capacidad que tenían sus discípulos de hacer estos signos o milagros, relatados en muchos apartes, Hechos de los Apóstoles y todo lo que vino después. Y también las innumerables referencias suscitadas en muchos lugares del mundo, incluso en nuestras eras, dados a través de devociones perfectas o de seres de luz o espirituales de todas las religiones o confesiones. Quiere decir que sí es posible. Así que si está abierta esta posibilidad, entonces, ¿qué nos impide recogerla? Nos toca esa tarea, ojalá la podamos desarrollar. Más adelante veremos cómo nos entramos en esa dimensión tan perfecta. Dice el Evangelio, no es necesario que vayan, denles de comer ustedes. Y entonces le trajeron los 2 panes y los 2 pescados, 5 panes y 2 pescados. Hizo la oración, impuso sus manos, su fuerza espiritual, su poder, y al decir bendecirlo significa hizo
la transmutación y la multiplicación de eso. Estos relatos de los hechos ocurridos en la obediencia de Jesús al Padre y que se representan en los milagros son, como ya lo dijimos, consecuencias del poder del Espíritu sobre la materia, del bien sobre el mal. En cuanto sea más grande la conexión con el Espíritu, es más fácil transformar las cosas sobre el mundo. Es un hecho de simple orden. El vacío se debilita o se pierde con el lleno, lo denso sobre lo sutil o lo ligero sobre lo denso. Al estar en esta disputa, el que se haga más fuerte logrará dominar al otro, no hay duda. Es una simple situación de equilibrios, ley divina. Ahora debemos entender que nuestra base es espiritual, ya que lo que nos permite que existamos, que nos movamos, que estemos presentes, que seamos lo que somos, que esta materia tenga acción y vida, es el espíritu, el alma. Quiere decir, Él tiene poder sobre la materia. Cuando Él se va, la materia se pierde. Es solamente canalizar esa fuerza. Cuando densificamos nuestra materia al máximo por los apegos al mundo material, el espíritu baja su poder y se apaga la luz. Así que entre más apego al deseo de las cosas y al mundo, las limitaciones en el espíritu se hacen grandes. Y por ende sobrevienen los males, de los cuales cada uno de nosotros ya es consciente. Y entre ellos los sufrimientos, tanto psicológicos, sensaciones, mentales, y los físicos, manifestados a través de las enfermedades. Nosotros somos capaces de curarnos. En el caso de esta multiplicación se aplica la misma situación. Jesús, con su poder espiritual, solo toma como base un pedazo de materia, lo transforma, su composición, y lo multiplica, una y otra vez. Esto no se trata de una ilusión o ilusionismo, como muchos dicen, para quitarle el poder a quien hace el milagro. Jesús lo hizo muchas veces, por eso adquirió tanta fama en su momento. No eran pocos, eran miles los que lo seguían, no solamente por el poder, impresionados por sus signos, porque lo necesitaban por su corazón, o tal vez por mera curiosidad, o también por adquirir ese poder. Así es de que no hay razón para dudar. Yo les pregunto aquí, ¿somos capaces de interiorizar esto y creerlo? ¿O seguimos en algún grupo de los que acaban de acercarse a Jesús solamente por una intención meramente temporal? Hoy nos debemos poner a prueba con nuestra aceptación de los grandes milagros del Maestro y las grandes cosas que Él hizo y que nosotros somos capaces de hacer. Todo esto se resume en una sola palabra, acción, la fe, de la cual ya nosotros sabemos. La fe no es un acto mental, por favor. Es un estado. Es el estado de unidad perfecta entre la conciencia, en una conciencia en el Espíritu de Dios, ser conscientes, unidos perfectamente. Ahí está la gran enseñanza. Y ahí está revelada la verdad. Ahí está puesta en práctica la palabra de Dios. Todo lo que hemos hablado. Palabra, acción, ahí está todo. Lo más importante hoy, mis queridos hermanos y hermanas, es que tenemos nosotros el poder de ejecutarlo a través de esta comprensión, lograrlo. Ya iremos caminando en ese sentido a través de nuestra propia convicción. Hoy, digamos, Jesús nos enseñó a hacer milagros, a construirlos a través de nuestra propia convicción y fe. Por tanto, así lo haremos. Los invito a seguir con todo corazón. Así que adelante, somos dados, elevemos nuestro espíritu, llevémoslo a la máxima y seremos capaces de otorgarnos los propios milagros, incluso nuestra sanación. Adelante, con amor, con rectitud, vamos a atravesar esta prueba. Todo lo mejor vendrá, porque lo peor ya ha pasado. Dios nos bendice, Dios te bendice. Los amo. Amén.